Andercel y Kerem Bürsin juntos otra vez. Pero esta vez no es por trabajo. Están viviendo juntos. ¿En serio? A ver que nadie se me adelante porque aquí hay mucho salseo y yo tengo la pista clave. Muchos dirán, ay, qué bonito, el amor ha triunfado. Pues yo, para ser honestos, creo que hay más tela que cortar. Acordaros de la movida que hubo cuando rompieron. Fue un shock total, ¿verdad? Se les veía tan bien, tan compenetrados en la pantalla y fuera de ella. Y de repente, zas. Cada uno por su lado. Se rumoreaba de todo, que si Kerem quería más compromiso, que si Ande estaba enfocada en su carrera en un lío de narices. Y ahora, boom. De repente la noticia de que comparten piso. No uno cualquiera, un piso de lujo en Estambul. Y esto no es un rumor de portal de vecinos, señores, que hay fotos y testigos. Están montando un hogar juntos, o al menos eso parece. Pero, ¿qué ha pasado para que esto ocurra ahora? Mi teoría, y ojo, es solo mi teoría, es que esto no es solo un regreso de pareja. Yo creo que aquí hay una estrategia detrás, y bien pensada. Pensemos un poco. La fama de ambos está por las nubes, sí, pero las carreras pueden ser volátiles. Y tener a Alex en casa, cocinando juntos, eso genera interés, ¿no creen? Les da material para redes, para exclusivas, para mantener a la prensa pendiente. Es un bombazo de marketing personal, lo digo yo. Además, Kerem venía de algún que otro proyecto que no había terminado de despegar como se esperaba, y Ande siempre está en el ojo del huracán. Volver a estar juntos de esta manera tan pública, les da un respiro, les pone de nuevo en el centro de atención de la manera más positiva posible. Mira qué bien se llevan después de todo, pensará el público. Y eso, amigos míos, se traduce en oportunidades. Lo que yo sospecho es que han visto el filón. Han dicho, oye, si ya nos gustamos y nos entendemos y encima esto nos beneficia a ambos profesionalmente, ¿por qué no? No descarto que haya sentimientos, quién sabe. El amor es un misterio. Pero el hecho de que esto salga ahora, después de un tiempo prudencial de separación, me huele a movimiento calculado. Han dejado que el tiempo pase, que la gente se olvide un poco de la ruptura, y ahora, sorpresa. Piensen en las portadas de revistas que van a salir. Las entrevistas que les harán. Cuéntanos, Ande, ¿cómo es convivir con Kerem otra vez? Kerem, ¿qué tal cocinar juntos después de tanto tiempo? Es un jugoso filón de contenido que les va a dar visibilidad de oro. Y en esta industria, la visibilidad lo es todo. No me malinterpreten, me encantaría creer que es solo el amor que ha vuelto a hacer de las suyas. Pero cuando uno se mete en estos mundos de la fama y el espectáculo, uno aprende a ser un poco escéptico, ¿no? Hay que ver la jugada completa. Y yo veo una jugada maestra, una jugada para beneficiar a ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Será que están preparando un proyecto juntos otra vez? ¿Una serie, una película? Porque si ya de por sí la química era brutal, ahora con este reencuentro en casa imagínense el morbo que generaría. La cuestión ¿es esto un amor verdadero que resurge, o una estrategia de pareja perfectamente orquestada? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esto es pura casualidad, o hay algo más detrás de todo este salseo?